Hola a todos. Hoy quiero contarles una historia que marcó un antes y un después en mi vida. Todo comenzó con un pequeño detalle, algo aparentemente inofensivo, pero que poco a poco se convirtió en una obsesión que no podía ignorar. Mi esposo, León, tenía una rutina nocturna que parecía tan simple como inexplicable. Todas las noches, cerca de la medianoche, se levantaba de la cama y bajaba al sótano. Nunca me decía por qué, nunca me pedía que lo acompañara, y siempre regresaba después de un buen rato directo al baño para ducharse. Al principio, pensé que era algo pasajero. Quizá necesitaba un momento para relajarse después de un día largo, o tal vez simplemente estaba organizando algo en el sótano. Pero pronto comencé a notar un patrón. León no solo regresaba del sótano con urgencia por ducharse, sino que siempre traía consigo un olor extraño, indescriptible, que me inquietaba profundamente. No era un aroma que pudiera identificar, no era sudor, ni perfume, ni nada que hubiera olido antes. Era un olor que, con el tiempo, comencé a asociar con secretos y mentiras. Decidí preguntarle directamente qué hacía en el sótano. Su respuesta fue sorprendentemente evasiva. Estoy entrenando, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Pero algo en su tono no me convenció. ¿Entrenar? ¿En el sótano? ¿A medianoche? Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Mi curiosidad crecía, y con ella, una sensación de incomodidad que no podía ignorar. Traté de restarle importancia, diciéndome a mí misma que tal vez simplemente estaba exagerando, pero su actitud comenzaba a levantar más sospechas. Los días pasaban, y León seguía con su rutina nocturna. Yo, por mi parte, comencé a prestar más atención a los detalles. Noté cómo evitaba hablar del sótano, cómo cambiaba de tema rápidamente si mencionaba algo relacionado con ello. Una noche, decidí esperar despierta mientras él bajaba. Fingí estar dormida y, cuando escuché la puerta del sótano abrirse, me levanté en silencio. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a las escaleras, decidida a seguirlo y descubrir lo que estaba haciendo. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso hacia abajo, León apareció de repente. Su expresión era una mezcla de furia y alarma, una mirada que nunca antes había visto en él. Me agarró del pijama con fuerza y me detuvo en seco. «Y no bajes ahí», gritó, su voz llena de autoridad y enojo. Pero lo que más me impactó no fue su tono, sino sus palabras. «Si bajas al sótano, me divorciaré de ti». Me quedé helada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía amenazarme con algo tan extremo solo por intentar entrar en el sótano de nuestra propia casa? Traté de calmarme y pedí una explicación. «León, ¿por qué me hablas así? Solo quiero saber qué estás haciendo allí, ¿por qué tanto misterio?» Él respiró hondo, como si tratara de contenerse, y me respondió con un tono más tranquilo, pero igualmente evasivo. «Es solo que tengo equipo valioso allí, cosas que estoy usando para entrenar. No es el momento adecuado para que lo veas. Cuando sea el momento, te lo mostraré, ¿de acuerdo?» Sus palabras no hicieron más que aumentar mi sospecha. ¿Qué podía haber en el sótano que fuera tan importante como para amenazar con destruir nuestro matrimonio? Esa noche, mientras trataba de dormir, no podía dejar de pensar en su reacción. León estaba actuando como alguien que escondía algo, y yo estaba decidida a descubrir qué era. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la creciente sensación de que este secreto no solo afectaba el sótano, sino también nuestra relación. Mientras él dormía profundamente a mi lado, yo me quedé mirando el techo, reviviendo cada detalle de nuestra conversación. Mis pensamientos eran un caos. ¿Era este comportamiento algo nuevo, o había estado ignorando señales todo este tiempo? Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que el sótano era solo una parte del misterio. Había algo más, algo que no lograba descifrar, pero que estaba decidido a descubrir. Después de aquella noche, el misterio del sótano no fue lo único que me mantuvo despierta. Mientras León dormía a mi lado, roncando suavemente, no podía evitar reflexionar sobre nuestra relación. Había algo más que no cuadraba, algo que había estado ignorando, pero que ahora comenzaba a ser imposible de pasar por alto. La distancia entre nosotros no era nueva, de hecho, había estado ahí desde el principio, y yo, por amor o quizá por ingenuidad, había aprendido a convivir con ella.
Desde que nos casamos, nuestra relación había sido inusual, por decirlo de algún modo. Nunca habíamos tenido una conexión física real. Ni siquiera en nuestra noche de bodas. Recuerdo cómo, aquella noche, intenté acercarme a él, emocionada por el inicio de nuestra vida juntos. Pero León me rechazó con una excusa que en ese momento acepté sin cuestionar. Tengo problemas psicológicos, dijo. Necesito tiempo para resolverlos. Me pidió paciencia, y yo, deseando ser una buena esposa, se la di. Pero ahora, años después, esa paciencia se estaba agotando. Noche tras noche, León seguía alejándose de mí. Incluso los gestos más simples, como tocar su mano o acariciar su rostro, parecían incomodarlo. Una vez, mientras intentaba abrazarlo, apartó mi mano como si le molestara. Lo siento, dijo. Es mi problema, no el tuyo. Prometo que algún día todo será diferente. Pero ese algún día nunca llegó, y yo comencé a preguntarme si realmente habría algo que cambiaría entre nosotros. Mientras pensaba en esto, no pude evitar recordar todas las cosas que había hecho por él a lo largo de nuestra relación. León siempre había sido un hombre encantador, alguien que sabía cómo hacerme sentir especial con sus palabras. Me decía que yo era la persona más importante en su vida, que le encantaba mi energía y mi forma de ver el mundo. Pero, mirando hacia atrás, me di cuenta de que sus palabras no siempre coincidían con sus acciones. Durante nuestro noviazgo, León me había hablado de sus sueños y pasiones. Decía que amaba los relojes de lujo, así que le compré uno que costaba más de 6 cifras. Me contó que quería viajar por el mundo, y yo organicé viajes a los lugares que siempre había querido conocer. Cuando decidió aprender a invertir, le presté dinero para que pudiera hacerlo sin preocupaciones. Siempre estuve ahí para apoyarlo, para darle lo que necesitaba, para demostrarle que creía en él. Pero ahora, años después, me di cuenta de que nunca había sentido que él hiciera lo mismo por mí. Esa mañana, mientras preparaba su desayuno favorito, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y resentimiento. Me preguntaba si alguna vez me había visto como algo más que alguien que estaba ahí para cumplir sus deseos. Cuando se sentó a desayunar, su comportamiento fue el mismo de siempre, comía en silencio, sin mirarme, como si yo no existiera. Me sentí como una extraña en mi propio hogar, como si no fuera su esposa, sino una sirvienta que estaba allí para atenderlo. Después del desayuno, lo llevé al trabajo, como siempre. Ambos trabajábamos en la misma empresa, pero ese día algo en mí había cambiado. Mientras conducía, fingí que todo estaba bien, le sonreí y lo escuché hablar de trivialidades. Pero en mi interior, estaba decidida. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Cuando llegamos a la oficina, lo dejé bajar del auto con la misma sonrisa que había usado tantas veces para ocultar mis verdaderos sentimientos. Pero tan pronto como entró al edificio, tomé una decisión. No regresé a mi escritorio, ni siquiera apagué el motor del auto. En lugar de eso, di la vuelta y regresé directamente a casa. Estaba decidida a descubrir qué estaba pasando, a entender qué había en el sótano que León estaba dispuesto a proteger con tanta intensidad. Ya no se trataba solo del sótano, se trataba de mi relación, de mi derecho a saber qué estaba pasando en mi propia casa. Cuando llegué a casa, me dirigí directamente al sótano. Mi corazón latía con fuerza mientras bajaba las escaleras, pero una cosa era segura, no iba a detenerme hasta descubrir la verdad. Cuando llegué a casa, sentí que el corazón iba a salírseme del pecho. Estacioné rápidamente y me dirigí directamente hacia la puerta. No quería perder un segundo. Mis pasos resonaron en el silencio del pasillo mientras avanzaba decidida hacia el sótano. Con cada paso que daba, la ansiedad crecía. Sabía que lo que estaba a punto de encontrar podía cambiarlo todo, pero no estaba preparada para detenerme. Abrí la puerta del sótano y encendí la luz. Las escaleras de madera crujieron bajo mis pies mientras descendía lentamente. Un aroma peculiar invadió mis sentidos, ese mismo olor indescriptible que León traía consigo cada noche. Una mezcla de miedo y curiosidad me mantenía en movimiento. La luz del sótano era tenue, pero suficiente para que pudiera distinguir los objetos a mi alrededor. Cuando llegué al final de las escaleras, me detuve en seco. Frente a mí, había una mesa con una serie de objetos cuidadosamente dispuestos.
Velas encendidas parpadeaban suavemente, iluminando un espacio que parecía haber sido meticulosamente preparado. Había ropa cuidadosamente doblada sobre una silla y, lo más inquietante, una fotografía enmarcada de mi hermana. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que veía. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué había una foto de mi hermana en el sótano? ¿Por qué estaba rodeada de velas? ¿Qué estaba haciendo León con todo esto? Una oleada de emociones me invadió, incredulidad, enojo, tristeza. No podía entender qué estaba pasando, pero sabía que esto iba más allá de cualquier explicación que León pudiera darme. Avancé lentamente hacia la mesa, como si necesitara confirmar que lo que veía era real. Toqué la fotografía, sintiendo la frialdad del vidrio bajo mis dedos. Era una foto reciente de mi hermana, una que había sido tomada en una reunión familiar hace apenas unos meses. No podía entender por qué estaba aquí, en este lugar oculto que León había protegido con tanto celo. Mientras intentaba encontrar una respuesta, escuché el sonido de la puerta principal abrirse. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. León había regresado, mucho antes de lo que esperaba. Subí rápidamente las escaleras, apagué la luz del sótano y cerré la puerta detrás de mí. Traté de actuar con naturalidad, pero mi mente seguía reviviendo lo que acababa de ver. ¿Qué haces aquí?, preguntó León al verme en el pasillo. Su tono era tranquilo, pero sus ojos estaban llenos de sospecha. Deberías estar en el trabajo. Tartamudeé una respuesta, diciendo que me había sentido mal y que había decidido regresar a casa para descansar. Sabía que no me creía, pero no estaba lista para confrontarlo todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para entender cómo abordar lo que había descubierto. Esa noche, mientras León dormía, mi mente no dejaba de girar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué mi hermana? ¿Qué estaba haciendo León en el sótano cada noche? Las preguntas eran interminables, y las respuestas parecían cada vez más aterradoras. Sabía que tenía que enfrentar a León, pero también sabía que necesitaba pruebas, algo que me permitiera exigir una explicación sin que él pudiera negarlo. Mientras yacía en la oscuridad, incapaz de dormir, un pensamiento se abrió paso en mi mente. ¿Y si León estaba teniendo una aventura con mi hermana? La idea me llenó de enojo y dolor, pero también tenía sentido. Su distancia, sus secretos, todo encajaba. Mi corazón se aceleró mientras planificaba mi próximo movimiento. No podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba saber la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del sótano y la fotografía de mi hermana invadían mi mente. ¿Qué significaba todo eso? ¿Cómo podía enfrentarlo sin que León se diera cuenta de lo que sabía? Necesitaba respuestas, pero también sabía que no podía precipitarme. Si había algo más en juego, tenía que descubrirlo con cuidado. A la mañana siguiente, fingí que todo estaba bien. Preparé el desayuno como de costumbre y lo llevé al trabajo. Durante el trayecto, León intentó mantener una conversación casual, pero yo apenas podía concentrarme en lo que decía. Cada palabra suya sonaba vacía, como si estuviera ensayada para ocultar algo. Mi mente estaba enfocada en mi plan. No iba a dejar que siguiera jugando conmigo. Cuando llegué a la oficina, esperé a que León se sumergiera en su trabajo antes de enviarle un mensaje a mi hermana. ¿Podemos hablar? Es urgente, escribí. No quería alarmarla, pero necesitaba saber si estaba involucrada en algo con León. La respuesta llegó rápidamente. Claro, ven a casa después del trabajo. Sabía que esa conversación sería difícil, pero tenía que hacerlo. Esa tarde, me presenté en su casa con una mezcla de nervios y determinación. Mi hermana me recibió con una sonrisa, como siempre, pero había algo en su expresión que me hizo sentir incómoda. Nos sentamos en el sofá y sin rodeos, le pregunté, ¿qué está pasando entre tú y León? Su sonrisa se desvaneció de inmediato. Su rostro se tornó pálido, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿De qué estás hablando?, respondió, pero su voz temblorosa traicionó su intento de mantenerse tranquila. En ese momento, supe que estaba ocultando algo. Decidí presionarla. Vi tu foto en el sótano,
junto a velas y ropa cuidadosamente doblada, le dije, mirándola fijamente. Si no tienes nada que ver con esto, ¿por qué estaría allí? Mi hermana se quedó en silencio, incapaz de responder. Finalmente, después de unos minutos de tensión, bajó la mirada y murmuró, no quería que te enteraras de esta manera. Mi corazón se hundió. Las palabras que salieron de su boca confirmaron lo que más temía. León y mi hermana habían estado viéndose a mis espaldas. La traición se sintió como un puñal en el pecho, y la rabia comenzó a apoderarse de mí. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero mi hermana no tenía respuestas que pudieran justificar lo que había hecho. Esa noche, después de descubrir la verdad por boca de mi hermana, mi mente no podía procesar lo que había ocurrido. Cada palabra suya resonaba en mi cabeza como un eco interminable. No quería que te enteraras de esta manera. Me había enfrentado a la traición más grande de mi vida, y ahora estaba a punto de enfrentar al otro responsable, mi esposo, León. La idea de mirarlo a los ojos y exigirle explicaciones me aterrorizaba, pero sabía que ya no podía seguir evitando la verdad. Cuando León llegó a casa, estaba esperándolo en la sala de estar. Mis manos temblaban, pero me esforzaba por mantener una apariencia de calma. Tenemos que hablar, dije con un tono firme. León se detuvo en seco al verme. Algo en mi expresión debió delatar que ya sabía más de lo que él imaginaba. Su rostro pasó de la confusión al nerviosismo en cuestión de segundos. ¿Qué ocurre?, preguntó, intentando sonar despreocupado. Pero yo no le di oportunidad de fingir. Fui al sótano, solté, sin rodeos. León palideció. Era evidente que no esperaba que rompiera su regla y descubriera lo que había estado escondiendo. Pero antes de que pudiera responder, añadí, vi la foto de mi hermana, ¿qué está pasando entre ustedes? Mis palabras llenaron la habitación con una tensión insoportable. León bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a mí. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Por qué?, le pregunté con la voz quebrada. Te di todo. Confié en ti, ¿cómo pudiste hacerme esto? León levantó la mirada, y en sus ojos pude ver una mezcla de culpa y miedo. No quería que lo descubrieras así, murmuró finalmente. Esas palabras confirmaron mis peores sospechas, y sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No había justificación posible para lo que había hecho. Intentó explicarse, diciendo que había sido un error, un momento de debilidad, que no significaba nada. Pero cada palabra que salía de su boca solo me enfurecía más. Un error, le grité, incapaz de contenerme. ¿Llamas a esto un error? No solo me traicionaste a mí, traicionaste nuestra relación, nuestro hogar, y lo hiciste con mi hermana. León intentó acercarse a mí, pero retrocedí, levantando una mano para detenerlo. No te acerques, le dije con la voz firme. No hay nada que puedas decir para arreglar esto. Su rostro se llenó de desesperación, pero yo ya no quería escuchar más. La traición era demasiado grande, demasiado profunda. No había espacio para el perdón. Esa noche, la distancia entre nosotros fue más evidente que nunca. Me encerré en la habitación, dejando a León solo en la sala. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con alguien que había destrozado mi confianza de esa manera. La verdad había salido a la luz, y ahora debía enfrentar las consecuencias de esa verdad, sin importar lo dolorosas que fueran. Esa noche, encerrada en la habitación, intenté contener las lágrimas, pero era inútil. Cada rincón de la casa parecía recordarme la traición, cada objeto me hacía pensar en todo lo que había construido junto a León y que ahora se desmoronaba. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Había confiado en él con todo mi ser, había entregado todo lo que tenía para construir una vida juntos, y ahora esa vida estaba destrozada. El silencio en la casa era ensordecedor. Podía imaginar a León sentado en la sala, probablemente planeando cómo convencerme de que lo perdonara. Pero esta vez, no había marcha atrás. Sabía que cualquier palabra suya sería vacía, una excusa más para justificar lo injustificable. Su traición no era algo que pudiera olvidarse, y mucho menos cuando involucraba a alguien tan cercano como mi propia hermana. A la mañana siguiente, me levanté con una sola idea en mente: marcharme.
No había nada más que pudiera hacer en esa casa. Había dado todo de mí y solo había recibido mentiras a cambio. Sabía que quedarme solo prolongaría el dolor. Merecía algo mejor, merecía empezar de nuevo. Empaqué mis cosas en silencio, asegurándome de no despertar a León. Cada prenda que guardaba en mi maleta traía consigo un recuerdo, los viajes que hicimos juntos, las promesas que me hizo, los momentos en los que pensé que éramos felices. Pero ahora todos esos recuerdos estaban manchados por su traición. Antes de irme, escribí una nota y la dejé sobre la mesa de la sala. No quería enfrentarme a él una vez más. No quería darle la oportunidad de manipularme con sus palabras. La nota era simple, pero decía todo lo que necesitaba decir. León, te di todo lo que tenía, todo mi amor, mi confianza y mi apoyo. Y tú lo destruiste. No hay forma de que pueda perdonarte por lo que hiciste, no solo a mí, sino a nuestra relación y a mi familia. Esto es el final. No intentes buscarme. Mereces enfrentar las consecuencias de tus acciones por tu cuenta. Cerré la puerta detrás de mí con una mezcla de dolor y alivio. Mientras me alejaba de la casa, sentí como si un peso se levantara de mis hombros, aunque el dolor seguía ahí. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sentía ira, tristeza y una profunda sensación de pérdida. Pero también comencé a sentir algo más, esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una vida que realmente me hiciera feliz. Aunque el futuro era incierto, una cosa era segura, nunca volvería a permitir que alguien me hiciera sentir tan pequeña, tan invisible. Había aprendido una lección dolorosa, pero importante: el amor verdadero no destruye, no miente, no traiciona. Y algún día, sabía que encontraría ese amor, pero primero tenía que sanar y recuperar mi fuerza. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha hecho reflexionar o te ha atrapado, no olvides mostrar tu apoyo. Dale like al video, compártelo con tus amigos y familiares, y comenta qué harías tú en una situación como esta. Me encantaría leer tu opinión. Además, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte más relatos impactantes como este. Cada semana comparto historias que inspiran, sorprenden y nos invitan a pensar. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo video.